Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el altar del incienso. En los estudios anteriores hemos hablado de las primeras partes del tabernáculo, desde el atrio y formando parte de él o en su interior. Mencionamos a la puerta, al altar del holocausto y a la fuente de bronce. Y dentro del lugar santo hemos meditado en la mesa del pan de la proposición y en el candelabro de los 7 brazos. Cada objeto nos habla del Dios santo, justo y amoroso, que envía a su Hijo para redimir a la humanidad del pecado, dándole vida y luz. Hoy hablaremos de otro mueble en el interior del lugar santo, que nos dice que la obra de salvación realizada en Jesucristo es suficiente y satisfactoria delante de Dios para hacer la paz entre Él y el pecador, de manera que el redimido tiene libre acceso en oración al Padre por medio de Cristo Jesús. Hagamos una descripción del altar del incienso. Esta estaba hecha de los mismos materiales que todo el mobiliario del interior del santuario, de madera de acacia. Éxodo 31. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Estaba cubierta de oro puro. Éxodo 33. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. En el altar de madera cubierta de oro se quemaba el incienso de Dios para él. Este incienso debía estar hecho según la fórmula que Dios mismo había dado. Éxodo 30, 34 al 36. Dijo Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. No estaba permitido ofrecer a Dios otro tipo de incienso que el que acabamos de describir. Éxodo 39. No ofreceréis sobre él incienso extraño. Y en Levítico 10, 1 al 2 tenemos una anécdota sobre una desobediencia a este mandato. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. No estaba permitido usar un incienso extraño. No estaba permitido hacer una composición de incienso distinta a la dada por Dios. Y tampoco estaba permitido usar el incienso para fines personales. Éxodo 30, 37 al 38. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Así pues, el incienso solo se usaba para fines cúlticos, solo para adorar a Dios, para relacionarse con Dios, nunca para fines particulares. Y este incienso debía ser quemado para Dios junto con las ofrendas voluntarias. Levítico 2, 1 al 2. Cuando alguna persona ofreciere
oblación a Jehová, pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes y lo hará arder sobre el altar, ofrenda de olor grato a Jehová. Y en Levítico 24, 5 al 7, tomarás 12 tortas sobre la mesa, 6 en cada hilera, y pondrás sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Toda ofrenda se ofrecía con incienso para significar que esta ofrenda subía en olor fragante ante Dios. El incienso del altar se ofrecía en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ya hemos descrito estos dos lugares. El primero era más amplio y tenía 3 objetos: la mesa del pan, el candelabro y el altar del incienso. Y el segundo, más pequeño, tenía el arca de la alianza. En el lugar santo, el primero de esos espacios, es donde estaba el altar del incienso. Y allí se quemaba el incienso todos los días del año, junto a la luz del candelabro. Éxodo 36 al 8. Lo pondrás delante del velo, junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, donde me encontraré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová. Por tanto, en el lugar santo el incienso se ofrecía constantemente, y en el lugar santísimo se colocaba una vez al año el incensario para usarlo en el día de la expiación, porque también en aquel momento era necesario el olor fragante. Levítico 16, 2 al 3 y 29 al 30. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, entrará con un becerro y un carnero en el día 10 del mes séptimo. En este día se hará expiación y seréis limpios de todos vuestros pecados. Y en Levítico 16, 12 al 13 se continúa diciendo: después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. Así pues, hemos descrito el altar del incienso y el uso que éste tenía tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Veamos ahora el significado espiritual del altar del incienso. El altar del incienso nos habla de Cristo y de su sacrificio a Dios. El sacrificio de Cristo fue en propiciación por nuestros pecados. Así lo afirman las Escrituras. En 1 Juan 4:10 se dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra, propiciación, es la que nos da la clave de lo que venimos afirmando. El sacrificio de Cristo fue en propiciación por nuestros pecados. Fue en olor fragante ante Dios, como aquel incienso del Antiguo Testamento. La palabra propiciación quiere decir satisfacción. Es decir, el sacrificio de Cristo satisface al Padre. Satisface las demandas de la justicia y santidad de Dios. El Dios que es justo y santo demanda del pecador
la muerte, demanda que pague con su muerte. Pero ese Dios mismo es también un Dios de amor y provee un remedio para el pecado, un sustituto, alguien que muera en lugar del pecador. Y esa muerte de Cristo, es una muerte vicaria propiciatoria, es decir, una muerte en lugar del pecador que le satisface, que satisface las demandas de su justicia y de su santidad. En Efesios 5:2 se dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El altar del incienso nos hablaba de esto. Recuerden que se acompañaba todo sacrificio con el incienso, para que el sacrificio subiera en olor fragante ante Dios. Cristo murió por nosotros. Su sacrificio es en olor fragante ante Dios. El sacrificio de Cristo nos presenta delante de Dios y nos hace aceptos delante de Él. En Efesios 1, 5 al 7 se dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por tanto, Dios nos acepta en Cristo. Nos acepta porque la sangre de Cristo nos limpia de pecados, porque la sangre de Cristo nos justifica, porque la sangre de Cristo derramada por nosotros propicia nuestros pecados. Es decir, los expía, los limpia, los borra, de manera que no sigan ofendiendo a Dios. Por tanto, el altar del incienso es un símbolo de la obra del Cristo Redentor venidero. Su sacrificio era suficiente para satisfacer las demandas de la justicia divina. Solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No olvidemos jamás esto. Aquí está la clave de la salvación provista por Dios. Solo en Cristo hay salvación, porque solo el sacrificio de Cristo propicia al pecador. Solo el sacrificio de Cristo fue para satisfacer las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. Pero también el altar del incienso es símbolo de otra cosa. El incienso quemado en olor fragante nos habla de la oración de los hijos de Dios. Las oraciones de los creyentes deben subir a Dios, deben entrar en la presencia de Dios y deben entrar en olor fragante, como el incienso aromático. Dios debe de agradarse en las palabras que sus hijos le transmiten por medio de la oración. Eso quiere decir que, como dice el Salmo 141, 1 al 2, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, como la ofrenda de la tarde. Eso quiere decir que el incienso representa a la oración, que sube, asciende a los cielos, a la presencia de Dios, y sube en olor fragante, porque está realizado por medio de la obra de Cristo. Los creyentes oran por medio de la obra de Cristo. En Apocalipsis 5:8
se dice, todos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso son las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis 8, 3 al 4, se dice que otro ángel, con un incensario de oro, con mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por tanto, las oraciones de los creyentes suben a Dios en olor fragante como el incienso. Porque las oraciones de los creyentes suben a Dios Padre por los méritos del sacrificio de Cristo. Por los méritos del sacrificio que también es olor fragante, por estos méritos suben nuestras oraciones a Dios. Entran en el lugar santísimo o presencia de Dios. Por eso no nos extrañe que Jesús nos dijera, Juan 14, 13 al 14, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso los creyentes, cuando oramos, decimos en el nombre del Hijo. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. No olvidéis esto. Las oraciones se hacen al Padre, Jesús lo enseñó. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay quienes oran al Hijo, no se debe orar al Hijo. Hay quienes oran al Espíritu Santo, no se debe orar al Espíritu Santo. Hay quienes oran a la Virgen, a los santos, a los ángeles, no se debe orar más que al Padre. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Y Jesús les dijo, vosotros oraréis así, de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre nuestro no es para repetirlo. Jesús había dicho, orando no uséis vanas repeticiones. El Padre nuestro es un modelo de oración, en el cual primeramente se nos dice que debemos de orar al Padre, al Padre. Y debemos de orar al Padre en el nombre del Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Juan 14, 13 al 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por tanto, esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si tú quieres seguir orando a María, a los santos, a los ángeles, si quieres seguir orando según te han enseñado otros hombres o tú mismo crees que se debe orar, haz lo que quieras. Pero debes saber que ninguna de esas oraciones sube en olor fragante ante Dios. Ninguna. Pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo. Dios no escucha a quienes oran de una manera distinta a la que Él ha establecido. No olvidéis, el incienso tenía una fórmula. No vale otra fórmula. No vale que tú digas, bueno, pero yo pido a María para que María le pida a Jesús, o yo pido a los santos para que le pida a María, para que a su vez María le pida a Jesús. Esos son fórmulas de incienso distintas, falsas. Dios no quiere otro incienso. Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en Juan 14, 13 al 14 acabamos de leer, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Este es el incienso que agrada a Dios. Este es el incienso que sube en olor fragante ante Dios. La oración hecha al Padre por medio de Jesucristo. Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió,
a través del velo. Orar por medio de Jesucristo no es solamente mencionar su nombre, es estar bajo los efectos salvíficos de su sangre, es ser redimidos. Todo creyente verdadero, todo aquel que cree que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día por sus pecados, todo el que cree esto es salvo, tiene vida eterna. Y cuando alguien ora desde la salvación, cuando alguien ora en Cristo al Padre, éste le escucha. Las oraciones al Padre, siguiendo el modelo de oración establecido por Jesús, no olvidéis. Las oraciones al Padre, siguiendo el modelo establecido por Jesús, son las que Dios quiere. Recuerdo algo que hemos dicho, Mateo 6, 5 al 8. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar para ser vistos. Tú ora a tu Padre que está en secreto, y no uséis vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 9 al 13. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Por tanto, este es el modelo de oración, esta es la fórmula del incienso que Dios quiere para la oración de los suyos. En estas palabras de Jesús tenemos todo lo que necesitamos saber sobre la oración. Y estas oraciones, hechas a partir de este modelo, con fe y con gratitud, son oídas y contestadas por el Señor. Mateo 21, 22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Santiago 1, 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando. Quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. Y Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. He aquí lo que Dios quiere, que oremos al Padre, que oremos con fe, sin dudar, que oremos con acción de gracias, sin afanes, sin ansiedad, sin miedo. Las oraciones hechas de esta manera son realizadas en la voluntad de Dios. Y las oraciones que se hacen en la voluntad de Dios son oídas y contestadas por Él. Si alguno es temeroso de Dios, dice Juan 9:31, y hace su voluntad, a ese oye. Y primera de Juan 5:14 al 15, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del altar del incienso. Y en primer lugar, hicimos una descripción del altar del incienso. El altar estaba hecho de madera, de acacia, cubierta de oro puro, y en ella se quemaba para Dios el incienso cuya composición Él mismo había dado. No estaba permitido ofrecer a Dios otro tipo de incienso. En el altar del incienso se quemaba incienso todos los días en el lugar santo y una vez al año en el día de la expiación, en el lugar santísimo. Y hemos hablado del significado espiritual del altar del incienso. El altar del incienso nos habla de Cristo y de su sacrificio que agrada a Dios porque fue en propiciación de nuestros pecados y en olor fragante ante Dios nos presenta ante Él. El incienso quemado en olor fragante nos habla de las oraciones de los hijos de Dios
que suben ante el Padre por su Hijo Jesucristo, porque son hechas ante Él con fe, siguiendo el modelo de oración dado por Jesús y porque son hechas en la voluntad de Dios. En 2 Corintios 2, 14 al 15 se nos dice: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Somos para ellos olor de vida para vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender todas y cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque desde tiempos antiguos nos has hablado de que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo es lo que te agrada, lo que te satisface para quitar de en medio el pecado. Gracias porque el sacrificio de tu Hijo es la propiciación de nuestros pecados. Bendito seas por ello. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a no confiar en otra cosa más que en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Que en Él estemos, que en Él creamos y que en Él vivamos. Gracias también, Señor, porque nuestras oraciones podemos presentarlas ante ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Padre, por esto, y porque tú las escuchas por los méritos de tu Hijo y las atiendes según tu voluntad. Gracias, Señor. Bendito seas. También, Señor, te damos las gracias por la salud que sigues dando a los enfermos, por el cuidado que tienes de nosotros, porque nuestra esperanza está en ti en todas las cosas. Bendito seas. Sabemos, Señor, que en ti tendremos respuesta a todas y cada una de las cosas que tenemos por delante. Bendito seas, Señor. Te seguimos pidiendo también por Bexabé y por Fran, y que les ayudes y les prosperes en todo lo que cada día les espera. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.